Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final y correo electrónico lirioteranm@com. Igual puedes vernos desde cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv. También lo puedes hacer a través de la plataforma Magip TV. Buscas Venezuela, Promar Televisión, canal 696. También lo puedes ver desde cualquier parte del mundo. Igual quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Hoy, como todas las semanas, vamos a conversar acerca de un tema bien interesante y que ha sido muy solicitado por las redes. Se trata de cómo obtener la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. En mi familia siempre se ha dicho que tenemos ascendencia judía. ¿Podemos solicitar la nacionalidad portuguesa? Ana María, gracias. Sefardí es un gentilicio que se refiere a todas aquellas personas ascendientes de judíos que vivieron en la península ibérica, e igualmente pues los descendientes de judíos que fueron expulsados por los reyes católicos de la península ibérica a través de los edictos de 1492. Cuando inicia la migración de los venezolanos a todas las partes del mundo, muy pocas personas se interesaban en saber sus orígenes de ascendencia. Pasaron los años, pues muchos descubrieron o investigaron y se dieron cuenta que si tu familia tenía algún ascendiente de origen judío, tú podías lograr la nacionalidad europea, fuera española o fuera portuguesa. Muchos se hicieron de la nacionalidad española, pero hace un tiempo atrás pues el gobierno español limitó para poder tramitar la nacionalidad española por origen sefardí. Igual personas que tenían ascendentes portugueses pues decidieron entonces empezar a tramitar su nacionalidad portuguesa por origen sefardí. La ley de nacionalidad portuguesa pues prevé una serie de requisitos sencillos relativamente, donde pues tú, haciendo un procedimiento previo, podías lograr esa nacionalidad, pero el reglamento de esa ley pues introdujo unos requisitos que, según los especialistas en el área, dicen que son de difícil o casi de imposible cumplimiento, y a partir de septiembre de este año 2022 se tramitará pues esa nacionalidad con los requisitos actuales de la ley. Posterior a ese lapso se complicará un poco más lograr la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. De ese tema vamos a conversar hoy. Para ello contaremos con la presencia vía online desde Portugal, una abogada venezolana pues que reside en ese país europeo y que trabaja directamente con esta materia, y con quien vamos a conversar acerca de cómo lograr la nacionalidad portuguesa por origen sefardí, cuáles son los requisitos, cuál es el procedimiento, y que nos explique cuáles son esos nuevos requisitos de imposible cumplimiento según los expertos en esa materia. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión. En el próximo espacio iniciamos la conversación con la invitada de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online desde Portugal de la abogada Desiret Davoy González. Desiret es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene posgrado en Derecho Administrativo por la Universidad Fermín Toro, especialista en el ejercicio de la función fiscal por la Escuela Nacional de Fiscales Caracas, Venezuela, es fiscal auxiliar de la Fiscalía General de la República, de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con competencia en delitos comunes, vehículos, delitos económicos contra la corrupción, seguro, delitos bancarios, extorsión y secuestro, supervisora de la Oficina Regional de la Procuraduría General de la República con sede en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, y directora de la Oficina de Portugal de la firma de abogados Cefar Universal, especializados en la investigación genealógica e histórica de los orígenes sefarditas, con sede en Oporto, Lisboa.
Bienvenida a la abogada Desiree Daboí a Solución Final. Gracias, un placer, Lirio, estar contigo después de tanto tiempo, siempre viéndonos en las redes. Me encanta tu programa y me encanta la invitación. Un millón de gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Para las personas que no conocen a Desiree, Desiree fue fiscal del Ministerio Público en Barquisimeto, Estado Lara. Compartimos en muchísimas oportunidades el derecho profesional porque, para los que no saben, yo fui defensora pública penal de este Estado por muchos años. Y éramos contrapartes, somos aparte amigas. Hoy vamos a hablar acerca de la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Nunca habíamos tocado estos temas en Solución Final, pero en virtud de que tenemos muchísimas dudas por las redes acerca de cómo obtener nacionalidades española o portuguesa por origen sefardí, pues qué mejor que tú, que eres amiga de la casa, para hablar de este tema. Para iniciarnos en la conversación de la noche de hoy, yo quiero que tú empieces o inicies la conversación explicando, Desiree, qué es nacionalidad por origen sefardí, porque las personas repiten, pero no saben cuál es el origen de esa terminología. Sí, el origen sefardí viene dado por las creencias o las prácticas de actividades religiosas judías que se constituían por un grupo que está ubicado en la península ibérica entre Portugal y España en los años de 1490 a 1500. Esta comunidad fue expulsada por orden de la reina católica de España y también por decreto del rey de Portugal. En virtud de esta expulsión fueron obligados o a convertirse o a abandonar la península, ¿ok? Esta persecución, digámoslo así. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que la Iglesia Católica en aquel momento pues quería imponer solamente la práctica de la religión católica y los judíos fueron perseguidos. Y entonces este origen sefardí viene dado precisamente a demostrar que somos, o el solicitante en este caso, es descendiente de un judío sefardí que fue expulso en 1492 de la península ibérica. Ese es nuestro trabajo de investigación principal en la empresa Cefar Universal. Okay. Entonces, a raíz de los cambios que hubo en las leyes de nacionalidad, tanto en España como en Portugal, en el año 2015, tratando de resarcir o, en este caso, el daño histórico, una reparación histórica al pueblo judío, fue incluida dentro de los presupuestos para obtener nacionalidad europea, española o portuguesa, el demostrar el origen sefardí. ¿Y cómo lo demostramos? A través de un estudio genealógico. Este es un tema bien interesante para todas las personas que nos escuchan esta noche, porque hace un tiempo atrás oíamos que muchos venezolanos y muchos amigos pues iniciaron el procedimiento para ser españoles por origen sefardí, pero al parecer algo pasó en la legislación española que ya no separa ese proceso y ahora todos quieren ser portugueses por origen sefardí. ¿Cómo se inicia esa solicitud para yo adquirir nacionalidad portuguesa por origen sefardí? Por favor, explica ese trámite. En primer lugar, la persona tiene que registrarse en nuestra plataforma, en la página web de Cefar Universal, www.cefaruniversal.com. Allí va a encontrar la información que necesita para inicialmente cargar su árbol genealógico, ¿ok? Una vez que carga el árbol genealógico con la identificación de sus padres, abuelos y bisabuelos, inicialmente necesitamos conocer lugar y fecha de nacimiento de estos ancestros y, si es posible, el solicitante tiene además alguna documentación que pueda agregar a la plataforma, a nuestra página web, es de suma importancia porque nos ayuda en estos primeros pasos, en nuestras primeras escalas, a documentar su solicitud. Luego, nuestro equipo de genealogistas e historiadores, que son más de 60, entre ambas especialidades, se van a encargar de someter esa información a nuestra base de datos, que ya, por supuesto, tenemos más de 4 años trabajando esta base de datos. Es nuestra carta de presentación y obviamente el know-how de la empresa, de cómo conectar entonces a este solicitante con alguno de esos ancestros que ya nosotros previamente hemos probado en las líneas. Disculpa que te interrumpa, ok.
Cuando una persona, ustedes lo conectan a ese experto, ¿qué requiere el solicitante darle a ese experto para poder buscar esa información? Porque también es una gran duda que tienen las personas que nos escuchan esta noche. Inicialmente la información que les comenté, o sea, es registrarse en la página, cargar el árbol, y si en un periodo de 48 o 72 horas recibe una notificación de parte de la empresa diciéndole que es apto para iniciar el proceso, entonces allí va a formalizar o a comenzar a remitir algunos documentos que son necesarios. Obviamente, los solicitantes pueden obtener o tienen acceso a la información más reciente o a los documentos de reciente data. Es decir, su propia partida de nacimiento, la de sus padres y quizás la de los abuelos. Pero los bisabuelos y tatarabuelos es muy difícil el acceso, y allí es donde está nuestra base de datos. Nosotros tenemos también un departamento de documentología, ¿ok? Y archivo que se encarga de digitalizar todos estos documentos de 1800, de 1700, de 1600, ¿ok? Dentro del equipo de historiadores genealogistas también tenemos paleógrafos que son especialistas en leer la letra del siglo XVI, del siglo XV, ¿ok? Entonces ya nosotros ese trabajo lo hemos venido, por supuesto, resguardando, y al momento de que el solicitante nos conecta, por lo menos, o suministra por lo menos la información de los bisabuelos, ya nosotros sabemos que si nació en 1900 o en 1910 o en 1880, de ahí hacia los tatarabuelos sabemos por el lugar y la fecha de nacimiento, lo podemos conectar. Entonces, ya de ahí el trabajo, exactamente, por eso te comentaba que era el punto fuerte de la empresa, porque nosotros todo ese trabajo que hemos venido haciendo ya lo tenemos resguardado. Y la conexión que hacemos es de esa primera parte del árbol genealógico del solicitante con ese ancestro que ya previamente ha sido estudiado y verificada la línea. Ok, eso es importantísimo, porque siempre yo tenía la duda, ok, yo puedo ser de origen sefardí, pero yo tengo la partida de nacimiento solamente de mi bisabuelo. O sea, ¿cómo se conecta los especialistas con mis ancestros? Okay. Y yo quería resaltar, Lirio, que el estudio no es de los apellidos, ¿ok? En algunos escritorios o en algunos países, inclusive, tenemos colegas que trabajan también esta área en diferentes países de Latinoamérica. Sin embargo, no cuentan, como cuenta CEFAR, con el equipo integrado. Nosotros dentro del propio CEFAR, dentro del propio escritorio de abogados, también tenemos a los genealogistas que forman parte del equipo. Normalmente, los abogados o los escritorios jurídicos contratan, ¿ok? O tienen un servicio adicional por parte de los historiadores y los genealogistas. Y nosotros, dentro del equipo de trabajo, tenemos nuestro propio departamento de genealogía e historia. Entonces, en ese departamento de genealogía, como tú lo comentabas, supongamos que Lirio Terán consigna hasta la partida de nacimiento de sus bisabuelos y vemos que el nombre de tu bisabuelo, el lugar y la fecha de nacimiento, lo podemos conectar con un tatarabuelo, porque va a estar allí en ese documento, ¿ok? Ubicamos el documento de ese tatarabuelo, y si no lo tenemos en nuestra base de datos, tenemos personas que están in situ y realizan ese trabajo de investigación. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es importante este trabajo de investigación? Porque en la Comunidad Israelita de Lisboa, que es el organismo encargado de emitir el certificado, y sé que en la conversación vamos a ahondar un poco más en ello, exige que por cada generación nosotros demostremos 5 o consignemos 5 pruebas documentales. Okay. Ahí vamos. Entonces, ya explicaste cuál es el paso previo, ya sabemos entonces que el Lirio Terán está conectada y el proceso puede ser satisfactorio. ¿Qué pasa cuando empieza el trámite de eso? ¿Cómo se conecta? O sea, ¿qué es lo que más le van a requerir? ¿Cuánto tiempo dura? Vamos a hablar un poco de eso. Ok, perfecto. Una vez que el cliente o el solicitante es etiquetado decimos nosotros internamente como que recibe la información por parte de CEFAR diciéndole que es apto para continuar con el proceso. ¿Ok? Se le van a ir solicitando de parte de genealogía y de parte del departamento de producción los documentos que necesita para avanzar y formalizar su solicitud. En este momento nosotros tenemos una campaña de genealogía eficaz donde estamos realizando en tiempo récord el informe genealógico por parte de nuestro departamento de genealogía. Este informe genealógico es el primer paso,
¿ok? O la primera fase que se debe concluir. Quizás haya alguna documentación que adicionalmente el cliente tenga que aportar, pero en relación a sus ancestros, es decir, de cuarta o quinta generación, no, porque obviamente sabemos que el cliente no tiene acceso a esos documentos los busca y los verifica Cefar Universal. ¿Cuáles serían los documentos que el cliente inicialmente tiene que suministrar? Su propia partida de nacimiento, ¿ok? Su documento de identidad, la partida de nacimiento quizás de sus padres y sus abuelos. Si tiene la de los bisabuelos, perfecto, porque así ayuda y es más rápido el proceso de elaboración de ese informe genealógico. Luego, nosotros tenemos que ese informe remitirlo a la Comunidad Israelita de Lisboa, que es la encargada de certificar, como les decía, por cada generación, estas 5 pruebas documentales, verificar que efectivamente está conectado con el ancestro sefardí y dar la aprobación y emitir ese certificado. Luego, con ese número de proceso, que actualmente lo estamos trabajando así, por unas razones que te voy a explicar a seguir, nosotros entonces reunimos o le solicitamos el resto de los documentos a los clientes para presentar la solicitud ante el Ministerio de Justicia. Normalmente esto demoraba entre 6, 9 meses, a veces hasta un año, el proceso de la elaboración del informe. ¿Ok? Hoy en día la Comunidad Israelita de Lisboa ha acelerado el estudio de estos informes porque tenemos una fecha de reforma, ¿ok? A los requisitos por parte de los solicitantes ante el Ministerio de Justicia. A partir del 1 de septiembre se van a implementar algunos cambios que se están ya contemplados en el reglamento de la Ley de Nacionalidad, y esto ha hecho que tanto Cefar Universal como la Comunidad Israelita de Lisboa y todos los que trabajamos en esta área, pues ofrezcamos un trabajo más rápido, claro, más eficaz, para evitar estos cambios que se vienen a partir del 1 de septiembre. Entonces, respondiendo la pregunta, ¿cuáles serían los documentos? Inicialmente, los documentos de identidad, cargar el árbol genealógico. Una vez que la persona es etiquetada, se le van a solicitar otra serie de documentos para terminar de elaborar el informe. Ese informe es remitido a la Comunidad Israelita de Lisboa y cuando nosotros tenemos ese número de proceso, ¿ok? Ya le solicitamos el resto de la documentación para poder presentar la solicitud ante el Ministerio de Justicia e iniciar formalmente su pedido de nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Ok, entonces esas son como las etapas. Eso, claro, es importante que lo aclaremos porque la gente tiene dudas qué hacer, por dónde empezar, y tú estás hablando porque la responsabilidad es del solicitante. Ustedes tienen un trabajo ya adelantado, pero debe tener una serie de requisitos. Te preguntaba, y tú acabas de decir entonces que el documento de identidad, la partida de nacimiento, ¿hasta qué grado? ¿Debe ser abuelo o bisabuelo o eso no lo dice la ley? Sí. No lo dice la ley, pero nosotros lo cumplimos y lo pedimos porque son exigencias de la Comunidad Israelita de Lisboa. ¿Okay? O sea, nosotros, obviamente, el solicitante tiene que demostrar su partida, tiene que consignar su partida de nacimiento y la de sus padres y abuelos, porque necesitamos respaldar esa primera, el inicio de la cadena. ¿Okay? La base del árbol, por decirlo de alguna manera. Nosotros vamos ahora en sentido contrario. Nosotros vamos del solicitante hacia 1490, claro, hacia 1500. Claro. Entonces esa base debe estar bien sólida, debe estar bien fundamentada y esa es la información que inicialmente los clientes tienen que aportar. Okay. El resto de la documentación ya corre es el trabajo de investigación que hace Cefar. Okay. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos con la abogada Desiree Daboí desde Portugal acerca de la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Otra parte de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos con la abogada Desiree Daboí desde Portugal acerca de la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Desiree, explicaste ya en el primer espacio cuáles son los requisitos, cómo se formó el expediente. Una vez cumplido esa formalidad y ustedes tengan un número, creo que de registro en el Ministerio de Justicia, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Ok. Para poder formalizar entonces esa solicitud en el Ministerio necesitamos
como lo mencionábamos, el documento fundamental, que es el certificado de la Comunidad Israelita de Lisboa, y adicionalmente el poder de representación, obviamente para poder actuar en nombre del solicitante, la partida de nacimiento, ¿okay? Que debe venir con las formalidades que exige la ley portuguesa, el acta de matrimonio en caso de que la persona sea casada y desee que entonces ese estado civil se vea reflejado en su partida de nacimiento portuguesa, el pasaporte, ¿ok? Que lo identifique porque es el documento de identidad válido, universalmente conocido, y los antecedentes penales. Hemos tenido muchas personas que nos han preguntado cuáles son los antecedentes penales, que se han vivido en 3 o 4 países, si han tenido visas de estudiantes, de los países donde la persona haya residido por más de 180 días, por más de 6 meses, luego de haber cumplido los 16 años. Están excluidas, por supuesto, las estadías de vacaciones, tránsito, claro, incluso las visas de estudio, donde haya residido formalmente. Entonces, por ejemplo, muchos venezolanos, sobre todo, que han estado en Venezuela porque es su país de naturalidad, su país de origen, a los 20, 25 años se fueron de Venezuela, están en Chile o están en los Estados Unidos, bueno, necesitamos entonces los antecedentes penales venezolanos y del país donde resida actualmente. ¿Okay? Estos antecedentes es importante que se tramiten a la brevedad posible porque tienen una fecha de vencimiento de 90 días y ya dentro de 90 días nosotros debemos haber formalizado. Tenemos un plazo, como te comentaba, hasta el 1 de septiembre para formalizar la mayor cantidad de solicitudes posible. ¿Okay? La ley de nacionalidad portuguesa sufrió una reforma importante en cuanto al contenido de los requisitos, porque esto que acabo de mencionar hasta el día de hoy son los únicos necesarios. ¿Okay? Los documentos de identidad más el certificado. No es necesario viajar a Portugal para presentar ninguna prueba de conocimiento, no es necesario presentar el conocimiento o acreditar el conocimiento del idioma portugués. Como sucedía, por ejemplo, en España, que una vez que obtenían la nacionalidad o el certificado de origen sefardí, debían acudir a España para la juramentación y debían presentar una prueba en el Instituto de Cervantes. A diferencia del proceso español, el portugués no exige otras vinculaciones, simplemente el certificado con estos requisitos que acabo de mencionar. A partir del 1 de septiembre, las reglas del juego van a cambiar por disposición del reglamento. Van a ser necesarios también acreditar vinculaciones objetivas con Portugal. Y esas vinculaciones, pues, van a ser de algunos casos de difícil cumplimiento, por no decir imposible, porque son bastante cuesta arriba, o sea, no están de acuerdo con lo que establece la ley, ¿ok? De hecho, hay unos vestigios de inconstitucionalidad que la Comunidad Israelita de Lisboa ha vislumbrado y que en definitiva pues estamos nosotros también analizando cuáles serían los canales regulares y legales para poder recurrir de esta decisión. Entonces, lo que quiere decir que hasta el 1 de septiembre, todas aquellas personas que nos escuchan esta noche, que pueden solicitar su nacionalidad portuguesa por origen sefardí, esos son los recaudos que deben consignar. O sea, te llamarían a ti en tal caso, que eres un experto, y bueno, esos son los recaudos. Va a sufrir una modificación la ley a partir del 1 de septiembre y introduce lo que tú acabas de decir, vinculación objetiva. ¿Cuáles son esas vinculaciones objetivas que prevé la ley a partir de septiembre? Deben demostrar los solicitantes, es decir, Sí, exige que además del certificado sefardí, también consignen certificados que acrediten la titularidad de bienes muebles ubicados en Portugal adquiridos por herencia, ¿ok? O la titularidad de acciones en sociedades mercantiles o cooperativas o derechos de goce, ¿ok? Y adicionalmente, viajes frecuentes a lo largo de la vida del solicitante. Entonces, son conceptos jurídicos, en el caso del último, de viajes frecuentes a lo largo de la vida del solicitante. Hasta los presentes momentos no tenemos una providencia administrativa por parte del Ministerio de Justicia o del Instituto de Registro y Notarías que nos explique realmente cuáles serían, qué se entiende por los viajes frecuentes. Una vez al año, 2 veces al año, por un periodo de 3 meses, de 6 meses. O sea, no hay una definición clara
acerca de qué se va a entender por estos viajes frecuentes. A lo largo de la vida del solicitante, quiere decir, desde que nace o desde que realmente, desde que cumple los 18 años de edad y que se puede decir que tiene algún tipo de autonomía. Entonces, este concepto quizás es uno de los más fáciles de cumplir, pero en relación a los primeros, de la titularidad de los bienes muebles, de las participaciones sociales, es inconstitucional. Lo vamos a explicar por qué, o desde el punto de vista de lo que venimos estudiando. Que estas vinculaciones objetivas están en el reglamento que fue publicado en el mes de marzo en el decreto ley número 26/2022. Estas vinculaciones objetivas no se encuentran en la ley de nacionalidad. La ley de nacionalidad fue reformada en el 2020, ¿ok? Y solamente exige el certificado, más los documentos que ya mencionamos. Claro. Entonces, como esta es una materia de reserva legal, no es posible, dado que por vía reglamentaria o por un acto sublegal, se establezcan nuevos requisitos. Por supuesto, esto va a ser un camino quizás un poco largo, nos vamos a ver dentro de 3 meses o dentro de 6 meses, pero sí ya nos estamos organizando para primero solicitar la interpretación, ¿ok? Por parte del ministerio que nos diga cómo vamos a cumplir. Claro. Exactamente. Es ilógico quizás pensar que este requisito sea exigido cuando precisamente la ley viene a reparar un daño histórico de una comunidad, de un pueblo que fue expulsado de la península. Obtener este tipo de titularidades de bienes o de participaciones por herencia no tiene sentido. Entonces, parece que fue algo como muy apresurado, en nuestra percepción, por parte del Ejecutivo, quizás promulgar este decreto ley de la reforma del reglamento de la ley de nacionalidad, e incluyeron estos requisitos allí como decimos nosotros en último momento. Claro, decirle, pero ¿a qué obedece esa exigencia? ¿Es que ha habido algún tipo de problema con algunas personas que ha tomado la nacionalidad portuguesa por irse a Fardí? Porque pareciera que es como una retaliación. O sea, imagínate, tener bienes por herencia. Eso es un absurdo. Sí, o sea, efectivamente. Es un poco desproporcional. Claro. Y no se equipara al resto de solicitudes de vinculaciones a otro tipo de nacionalidad. Claro. Por ejemplo, para los cónyuges, para los nietos que no viven en Portugal, se le exige el conocimiento de la lengua portuguesa únicamente. Claro. Y es un requisito que es una vinculación efectiva con el país, porque te conectas con la cultura, obviamente. Pero esto de los bienes, pues, va a ser de imposible cumplimiento en algunos casos. Por supuesto. Y es proporcional con respecto a los otros pedidos de nacionalidad. Bueno. Lo que ocurrió fue el año pasado, se hizo público que el señor, que es un magnate multimillonario ruso, dueño del equipo del Chelsea, el señor Abramovich, obtuvo su nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Entonces, claro, una vez que comienzan los problemas en Europa, pues obviamente, y esto sale a la luz pública, el certificado, pero es importante destacar lo siguiente: el certificado del señor Abramovich fue emitido por la comunidad israelita de Oporto, que es la encargada de certificar las solicitudes de judíos practicantes, ¿ok? Entendemos nosotros que el señor Abramovich quizás es judío practicante, y cuando se estudió su expediente en particular, hubo cosas, según las informaciones de prensa, que no estaban bien sustentadas. Claro. Entonces, eso llevó a una investigación preliminar en la cual, bueno, resultaron algunas personas detenidas, entre esas, pues, el rabino principal de Oporto. Hoy en día está transcurriendo una investigación por parte del Ministerio Público, pero nosotros debemos primero recordar el principio de inocencia, obviamente, que va a regir en todas las investigaciones. En este caso, estamos convencidos porque la reforma de la ley de nacionalidad fue en el año 2020 y fue en marzo del 2022 que se publica entonces el reglamento de la ley de nacionalidad, y, como lo mencionamos, muy apresurado.
O sea, establecieron estos requisitos de manera objetiva, contrariando lo que está en la propia ley, Claro. contrariando la materia de reserva legal, porque solamente le está atribuido al Congreso de la República modificar y agregar Claro. o quitar requisitos para adquirir la nacionalidad, pero que estamos convencidos de que fue algo que quizás no se pensó en la magnitud del daño que se pudiera causar a cientos de miles de solicitantes, Claro, por Dios, de Venezuela y de América Latina, que están haciendo las cosas de manera correcta, que están consignando sus documentos ante la comunidad israelita de Lisboa para que sea certificado. Imagínate, 5 pruebas documentales por cada generación. Eso te dice bastante, claro, que es un trabajo de investigación bien arduo. Y pues lamentablemente esta ley pues vamos a luchar para que sea revisada y que sea modificada. No, seguramente. Esperamos un pronunciamiento por parte del Ministerio para aclarar ciertas cosas, ¿no? Porque el alcance y sobre todo que en el propio decreto ley se estableció un periodo de gracia. Este decreto fue publicado el 28 de marzo. La ley, el reglamento general entró en vigencia el 15 de abril, pero específicamente el artículo que corresponde al proceso sefardí entra en vigencia a partir del 1 de septiembre. Entonces tenemos hasta esta fecha para poder formalizar ante el ministerio todas las solicitudes que sean posibles. ¿Para qué? Para de alguna manera resguardar que estas personas o estos solicitantes no se les exija el cumplimiento de estas vinculaciones objetivas que son fuertes. Una vez que ustedes formalizan la inscripción ante el Ministerio de Justicia, ¿qué pasa en el Ministerio de Justicia? Sí, el procedimiento dentro del ministerio tiene 7 fases. De hecho, una vez que nosotros consignamos la solicitud, se nos otorga un código de verificación online que cualquier persona que lleve un proceso ante el IRN lo puede ver y va a verificar las etapas del proceso, de la recepción, la verificación de los documentos, luego el análisis, la petición de algún documento que esté en falta y el pronunciamiento definitivo por parte del registrador. ¿Okay? O del conservador, que otorga la nacionalidad. Este proceso es prácticamente de verificación de requisitos, no hay un margen de discrecionalidad que se le pueda dar al funcionario para valorar. La discrecionalidad estaría precisamente en las vinculaciones, que es lo que estamos tratando de verificar, ¿no? Entonces, claro, hoy en día, como te repito, como no se exige el conocimiento de la lengua ni que los viajes a Portugal, pues una vez que se cumpla con todos los requisitos, debería el solicitante obtener su nacionalidad. Mencionabas algo en relación al plazo. Hoy en día el Ministerio de Justicia y el IRN tiene muchísimas solicitudes de nacionalidad, no solamente por origen sefardí, sino de todos. El año pasado fueron más de 80.000 solicitudes de nacionalidad. Hoy, en el mes de junio, ya vamos por más de 100.000 solicitudes. O sea que... ¿Cuántas? Más de 100.000. 100.000. Sí. Pero ¿cuánto tiempo? Pero eso es muchísimo. Sí, ¿qué pasa? Porque es que Portugal está creciendo muchísimo, Lirio, y hay un montón de beneficios y la nacionalidad la puedes adquirir por diferentes vías. Entonces, dentro de las leyes de nacionalidad de Europa es una de las más flexibles, también porque Portugal por años siempre fue un país de emigrantes. La mayoría de las personas que están en Portugal emigran y entonces hay miles de portugueses en el mundo. Y estas solicitudes, pues claro, han hecho que haya más lo sucedido con el COVID, que no escapamos de ningún país de estas secuelas. Estamos todavía en un proceso de readaptación y de volver a pronunciarse en el tiempo que establece la ley. Hay un retraso considerable de 1 año y medio aproximadamente en los pronunciamientos de los pedidos de nacionalidad. Entonces, es un proceso, sí, un proceso que no es rápido, o sea, no es rápido, pero es efectivo, es eficiente. ¿Okay? Claro, siempre que se cumple con todos los requisitos, tenemos la certeza de que el funcionario va a pronunciarse y va a otorgar la nacionalidad. Ok, tenemos que hacer el próximo corte de solución final. Amigos, les recuerdo que conversamos desde Portugal con la abogada Desiree Davoin acerca de
la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Conversamos con la abogada Desiree Daboín acerca de la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Mi querida Desiree, hemos llegado a los minutos finales de Solución Final, lastimosamente porque está muy interesante el tema. Pero quiero no irme antes de que tú concluyas cuáles son las bondades que ofrece Portugal como país para mejorar calidad de vida a todas estas personas que hoy nos escuchan, que están buscando siempre una segunda opción y pueden aplicar a esa nacionalidad. Ok, bueno, Portugal es un país maravilloso. No es porque yo vivo aquí desde hace más de 5 años, pero no, es en serio. Por la ubicación geográfica, pues obviamente estamos en la zona más al este de Europa y tenemos la fácil conexión con América Latina, a Norteamérica y África, ¿ok? Lo que permite entonces los canales comerciales son bastante amplios. A nivel de calidad de vida, como lo mencionabas, es uno de los mejores países en Europa en cuanto a la seguridad. Es el tercer país más seguro de Europa y el quinto país más seguro del mundo. Una vez que obtienes la nacionalidad y tienes pasaporte portugués, pues no necesitas visado para desplazarte por más de 173 países. Particularmente una de las cosas que más me gusta de Portugal es la educación gratuita en todos los niveles, tanto a nivel preescolar como en la educación media diversificada y universitaria. En Portugal tenemos una de las universidades más antiguas de Europa, que es la Universidad de Coimbra. Luego las universidades en Lisboa también ofrecen carreras de todo tipo. Portugal viene creciendo a nivel inmobiliario en los últimos 5 años. Ha sido exponencial, de más del 15% de crecimiento en el sector inmobiliario. Tanto así que las visas Gold, que son las visas de inversión, sufrieron una modificación a partir de este año. Los montos mínimos de inversión se modificaron. Antes eran 350.000 euros, ahora casi todos están en 500.000. Eso te da una idea entonces de que nos equiparamos con España. Y es por eso mismo, porque la seguridad jurídica y de económica que ofrece Portugal, a diferencia de otros países de Europa, la ha hecho muy atractiva, tanto para los propios europeos, españoles e ingleses, y alemanes, muchísimos franceses que vienen acá a pasar sus últimos años de vida o a realizar una inversión, tanto como para los de estadounidenses y de América Latina en general. Muchísimas personas me preguntan por el idioma, es bastante amigable. Nosotros que convivimos con muchísimos portugueses sabemos que no hay mucha diferencia en cuanto a la pronunciación. Es simplemente ponerle como un poquito de ganas y superar esa creencia limitante de que no podemos aprender un idioma luego de cierta edad, ¿no? Sobre todo a nosotros que ya no somos tan jóvenes. Pero en general Portugal es un país donde se vive muy bien. 2 personas, promedio de salario mínimo cada una, puede comenzar una buena vida acá. Como te digo, la asistencia social en cuanto a la educación y la salud es 100% gratuita también. Cuenta con... Es importantísimo eso porque nosotros tenemos un sistema de salud que va desde tu médico de cabecera, o sea, tu ambulatorio o tu centro de salud que es atribuido a la zona donde vives, como a los hospitales a nivel nacional, para cualquier tipo de tratamiento que necesites. Entonces, esas son las cosas que hacen atractivo al país, además de que el clima en Portugal, a diferencia de otros países de Europa, también es muy amigable. Tenemos más de 190 días de sol al año, cosa que no ocurre en otros países de Europa. Así es. Sí. ¿Cuánto es el salario mínimo? En Portugal. Son 705 euros mensuales más el bono de alimentación que puede alcanzar hasta los 45, 50 euros adicional por mes. Pero está bien. Sí, supongamos que una pareja joven
cada uno ganando un salario mínimo para alquilar un apartamento de una habitación o de 2 habitaciones, dependiendo de la zona, por supuesto, puede estar entre los 250 y 400 euros. En Lisboa, por ser capital, es mucho más costoso. También va a depender de la zona de Lisboa, porque hay muchísima gente que vive del otro lado del río Tejo. Y entonces son ciudades dormitorios que van, trabajan en la ciudad, trabajan en Lisboa y luego van a dormir en otras zonas. Porto, que es más al norte, también es una ciudad, es la segunda ciudad más importante y los alquileres están más o menos también en ese orden. A nivel de alimentos, la gastronomía, pues obviamente la gastronomía portuguesa se come divino, muy bien, excelentemente bien, no solamente el pescado, sino también tenemos una zona que es Alentejo, que es la zona sur, donde que se cría ganado de todo tipo, plantaciones de naranja, tenemos exportaciones de todas las frutas que se puedan producir aquí. La isla de Madeira y los Azores también a nivel de turismo, pues obviamente están más atractivos. Portugal es un país pequeño, ¿ok? Porque tiene un poco más de 10 millones de habitantes, pero el crecimiento que tiene, la estabilidad económica, la seguridad jurídica, hasta los presentes momentos no hemos sido víctimas de atentados terroristas, a diferencia de otros países de Europa, eso da mucha tranquilidad. Hay artistas, por ejemplo, como Madonna, que estuvo aquí viviendo casi 2 años y ella iba por la calle y nadie sabía quién era ella, porque es eso, cada quien está metido como en su mundo, en su trabajo. Son muy cordiales los portugueses, pero no son invasivos, ¿ok? A la privacidad. Viven su vida muy tranquilito, el fútbol y vino el cuarto fútbol. Y la familia, La familia es súper importante. Y bueno, y las actividades religiosas que obviamente también forman parte de la cultura, ¿no? Y aparte que nosotros históricamente tenemos mucho contacto con los portugueses, aquí muchos portugueses, o sea, muchas personas como nosotros tuvimos amigos, hijos de portugueses que pues se crearon en Venezuela y sabemos pues que es gente cordial, gente trabajadora. Ya estamos casi a punto de terminar, pero me gustaría, existen por supuesto otras vías para buscar la nacionalidad portuguesa, aparte de sefardí. ¿Cuáles son rápidamente? Sí, dentro de la ley de nacionalidad, pues la más común sería la nacionalidad para los hijos de portugueses nacidos en el extranjero. Eso que acabas de comentar, nosotros tenemos una gran vinculación con los portugueses, hay muchos de ellos que nacieron en Venezuela y todavía no han tramitado la nacionalidad. Los nietos de portugueses que residan o no en Portugal también tienen derecho, incluso los bisnietos, ¿ok? Si alguno de los ancestros está aún con vida, es decir, el abuelo o el papá de ese bisnieto puede tramitar primero su nacionalidad para luego tramitarla a él. En los cónyuges, las personas que tengan más de 3 años casadas con un portugués, tienen derecho a la nacionalidad. A los nietos y a los cónyuges deben cumplir con un requisito que es el conocimiento del idioma, pero este conocimiento del idioma también es, como lo comentábamos en el bloque anterior, es bastante fácil de conseguir, ¿ok? De hacer el curso y mostrar tu curso, claro. Bueno, y para los residentes también, luego de 5 años de residencia en Portugal, tienen derecho a la nacionalidad. Dentro de las residencias, pues tenemos muchísimas posibilidades. Las residencias para estudiantes, los visados para estudiantes, por trabajo, para personal calificado, de investigación, música, a profesiones una gran gama que nos falta tiempo para explicar. ¿Cuáles son tus redes, Desireth, para que te contacten, por favor? Nos pueden contactar a través de Cefar Universal, que es www.cefaruniversal.com, en todas las redes, tanto en Instagram, Facebook, canal de YouTube, Cefar Universal, www.cefaruniversal.com. O sea, hay cualquier persona que nos escuchó esta noche y le interesó, por supuesto, adquirir la nacionalidad portuguesa por cualquiera de las vías, que hoy hablamos específicamente por origen sefardí, pero Desireth acaba de decir pues, que existen muchas vías para tener la nacionalidad portuguesa. Aparte de eso, otra red personal, por la que te pueden contactar, Desireth. Sí, me pueden contactar a través de mi correo electrónico, desiretdaboin@cefarvenezuela.com,
o a través del número de teléfono más 351-918-235-439. Ok, ya entonces todas las personas que nos escuchan esta noche, nos vean a través de la web y que tengan interés, pues contactan a la doctora Desiree. Muchísimas gracias por habernos acompañado la noche de hoy. De verdad, fue un gran placer porque somos amigas de hace muchos años y me encanta pues que estés ahora en otras facetas de tu vida ayudando al periodo migratorio de todos aquellos venezolanos que quisieran irse. Decirle que tiene muchos años en Portugal porque su esposo se la llevó, porque su esposo entiendo que es portugués de nacionalidad. Así es, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, gracias por acompañarnos de verdad. A ustedes, amigos, la doctora Desiree Davoy fue muy clara en su explicación, pues desde su inicio ya tienen las herramientas mínimas para saber cómo abordar la solicitud y bueno, no hay más nada que decirles, sino que si tienen alguna duda, pues contacten a la doctora que ya sabemos que trabaja con una empresa que es especialista en el área de migración a este tipo de nacionalidad. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.